No hay un grupo de gente con más sociópatas en sus filas que el de los políticos. Los políticos son los principales actores en la ruina económica de millones de familias. Son los que sacrifican toda una generación para beneficio de ellos mismos, socavando las libertades de los ciudadanos o gobernados, como quieran llamarlo. Y a pesar de ello, no le rinden cuentas a nadie. Después de propinarle ese sufrimiento a la gente que es de a pie, a los civiles comunes y corrientes como nosotros, siempre se salen con la suya y lo hacen infinidades de veces, porque lo único que tienen que perder es la popularidad para el siguiente circo electoral. Y no bastándoles con eso, los políticos creen que las personas deben sentirse agradecidas con ellos por el mero hecho de existir. Actúan como una especie de semidioses. Ustedes saben que los psicópatas están asociados más que todo con la cultura esta del cine de terror, del género slasher, o con los asesinos seriales más infames que tiene los Estados Unidos. Tenemos muchos ejemplos de esos maniáticos: John Wayne Gacy, Ted Bundy o Charles Manson. Bueno, y usted pare de contar. Pero resulta y acontece que la realidad es más distinta, pues los psicópatas o sociópatas ya están muy bien integrados en la sociedad, solo que suelen pasar desapercibidos por la mayoría de nosotros. Miren, los psicópatas no acuden al psiquiatra o al especialista, no buscan terapia. Los psicópatas no sufren remordimientos, no sienten ningún tipo de necesidad de cambiar su forma de ser. Resulta todo lo contrario, porque inclusive se sienten satisfechos con todo lo que hacen. Muchos de estos psicópatas que están entre nosotros son los que alcanzan altos cargos en la política y a su vez son parte de la administración de un gobierno. El perfil de los sociópatas va desde la autoestima exagerada, el narcisismo, el comportamiento manipulador, mentir patológicamente, tienen carencias de remordimiento, falta de empatía y tienen esa necesidad de ser adulados, de tener aduladores en su círculo íntimo. Y sobre todo hay algo muy puntual que opinan muchos expertos de la medicina, es que los psicópatas les encanta el estilo de vida parasitario. Entre tantas características de estos enfermos, no les resulta interesante esta última. ¿Qué hacen en este caso los políticos populistas? Que normalmente en este caso son de izquierda. Independientemente de la ideología política, todos los políticos son narcisistas en cierto grado. Pero ocurre algo puntual con estos políticos, ustedes saben, populistas, de izquierda, que va más acentuada la cosa. Ellos se autodenominan como defensores de los pobres, los que agrandan el Estado. Son los que terminan viviendo sin trabajar o los que llegan a la administración pública, meten mano en el erario público y se llenan los bolsillos.
Son los que se aprovechan de los recursos de los demás y roban a manos llenas con el tema de los impuestos. Despilfarran el dinero, causan inflación y en televisión pronuncian sus discursos demagogos para victimizarse. Los psicópatas siempre están buscando todo aquello que les haga la vida más fácil y más exitosa con el mínimo esfuerzo. Pero son incapaces de asumir ningún tipo de responsabilidad. Muy pocos son los políticos que tienen algún gesto de grandeza para renunciar a sus cargos si han cometido errores garrafales. Se han visto casos, no puedo decir que no todos han sido así, pero es un porcentaje mínimo, absurdamente pequeño. Y por supuesto, con esto yo no quiero decir que no exista gente noble que se quiera adentrar en la política, que no quiere incursionar en la política para arreglar las cosas. Probablemente sí existe y existió gente dentro de la política con fines desinteresados o altruistas, pero son una gran excepción a la regla. Incluso no duran nada en la política, para nada, no duran nada en la política. Son barridos de la misma política, por los que sí tienen sed de poder y enriquecimiento propio. Tienden a ser los más astutos y se aprovechan de esas mismas personas. Entran en su mente, los hacen trabajar para ellos y ellos se quedan con la gran tajada. Normalmente esa persona es la que trabaja, hace su esfuerzo en las campañas políticas y el que se lleva la torta es el político, el que menos hizo algo, el que puso la cara, el rostro para salir en televisión. Hablo de cuando son inicios de base, las bases de los partidos y estas cosas. Y no es casualidad que la mayoría de personas que llegan al poder son las más mediocres y las menos preparadas, en su mayoría. Ya se han hecho diversos estudios que demuestran que los rasgos psicopáticos son más abundantes en el círculo de la política. Y hay menos cantidad de ese tipo de psicópatas en la población en general. Es decir, que tenemos un balance desproporcionado. Entonces, esto nos reafirma que los sociópatas se sienten atraídos por la política y sobre todo la manipulación de masas. El psicópata siempre quiere acercarse a la política como lo hace la abeja con la miel. Bueno, en este caso, como la mosca al excremento. Y yo sé que muchos de ustedes pensarán que estos rasgos se tienen que matizar un poco porque la gente necesita políticos fuertes y que sepan tomar decisiones. Y por el bien de la mayoría es mejor que no hayan políticos pusilánimes. Sí, es cierto, en parte. Pero fíjense ustedes, vean este caso, que sí se necesita hacer un examen psicotécnico para ingresar a una empresa. Tienes que hacer una entrevista y entre ellos requieres de un examen psiquiátrico para ingresar a una empresa privada. Incluso si necesitas un permiso y una licencia y un examen psicotécnico para conducir un automóvil o coche. Pero
para incursionar en la política, alcanzar el poder, incursionar en las riendas del poder, del gobierno. No necesitas ningún tipo de examen psiquiátrico. Pues entonces, como todos aquellos sociópatas y narcisistas que necesitan algún tipo de atención, distensión, cargos de alta relevancia, son así como muchos de ellos desean ingresar a la política y se valen de cualquier oportunidad y de cualquier medio para conseguir esos recursos. Estamos rodeados de psicópatas y criminales en el poder. Y peor aún es cuando estos criminales tienen más psicópatas detrás de la sombra que los manipulan. Bueno, un saludo a todos. Suscríbase a mi canal, dale like y comparte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.